Bueno, entonces esta primera clase va a ser una introducción más que nada a lo que es el paradigma funcional, y también vamos a hacer una introducción al lenguaje de programación que vamos a usar, que es Haskell. En general, en los lenguajes que vienen acostumbrados los piensan de una manera, en la programación funcional se va a pensar de una manera completamente distinta, y eso es un poco lo que vamos a empezar a ver en esta primera clase introductoria. Pero lo que tiene Haskell es que es un lenguaje funcional puro, entonces todo lo que puedes hacer en Haskell es funcional. No te deja hacer otra cosa que no sea funcional, por eso es que al usar este lenguaje nos aseguramos de que si estamos pensando en un problema lo vamos a tener que resolver de forma funcional. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿De dónde viene la programación funcional? De esta persona que se llama Alonso Church. Trabajó con Turing, bueno, en realidad estaban separados, se lo invitó durante un año, pero trabajaron en temas similares. Turing, seguramente lo conocen por sus máquinas de Turing, cuando trabajó en la máquina esta Enigma, pero trabajaron en conceptos similares, los dos querían, eran matemáticos, y querían desarrollar una teoría básicamente de lo que significa la computación, que significa que algo sea computable, la noción de computabilidad. En particular, Church también estaba interesado en hacer demostraciones matemáticas, mejor dicho, automáticamente, o sea, demostrarles automáticos. Imagínense que en esta época, alrededor de los 30, no tenían ni idea de lo que significaba la computación. Ellos mismos la estaban descubriendo qué significa computar. Existía la idea de algoritmo, eso sí hace mucho tiempo, pero no, en sí había una idea intuitiva de qué es lo intuitivamente computable, pero querían formalizar esto. Entonces desarrolló una teoría, junto con sus alumnos, hay alumnos muy importantes de Church que también trabajaron en lógica y matemática y ayudaron a desarrollar lo que se llama el cálculo lambda, y el cálculo lambda es la base de lo que son los lenguajes funcionales. Vamos a hablar un poco más en profundidad qué es el cálculo lambda, ver cuál es su definición formal, pero como es un poco abstracto, así, quizás como una introducción sería muy abstracto, cuando tengamos un poco más de manejo de Haskell, vamos a poder entenderlo mejor, porque en realidad Haskell no es otra cosa que escribir cálculo lambda en código, pero es cálculo lambda, Haskell. Es cálculo lambda ejecutable, básicamente, donde uno es básicamente evaluar funciones. Y el cálculo lambda hace eso, evaluar funciones. Lo que pasa es que el cálculo lambda en sí mismo no es un lenguaje de programación, porque uno tiene que decir de qué forma uno va evaluando. En realidad el concepto más elemental que hay es el de reducción. Uno va a poder ir reduciendo expresiones, pero no hay dada una expresión del cálculo lambda, uno en general va a poder reducir de varias formas distintas, entonces de acuerdo a cuál es el criterio que uno utiliza para ir haciendo las reducciones, uno obtiene distintas formas de evaluar esa función y da distintos resultados. Hay un montón de teoría atrás de eso, y distintos lenguajes funcionales utilizan distintas técnicas y tienen varias diferencias. La idea de reducciones es como un paso intermedio en la evaluación. O sea, cuando hablemos de evaluación vamos a querer definir el valor final que nos devuelve. Pero para llegar a esa forma normal uno va haciendo distintas reducciones. Es como una evaluación dentro de la expresión. Bueno, vamos a lo que es estrictamente la programación. Definición de programa como una secuencia de instrucciones que se pueden ejecutar y resuelve un problema. Bueno, yo digo, no sé qué es un programa, pero porque hay muchas definiciones posibles, pero te puedo decir algunos conceptos que tienen que ver con los programas. Por ejemplo, el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Bueno, en realidad esto está muy relacionado con cómo es la arquitectura de una computadora, ¿no? Uno tiene celdas de memoria, y las celdas de memoria pueden contener ceros o unos, y yo puedo modificar esos ceros y unos. Entonces son variables porque los puedo modificar. Eh, Puedo tener el concepto de ciclo, que es cuando queremos ejecutar de forma iterativa alguna secuencia de código bajo cierta condición, mientras se vaya cumpliendo cierta condición. Puedo tener condicionales, que es decir, dependiendo de si este valor es verdadero o falso, hago una cosa o hago otra. Quizás algún concepto más avanzado que después ser los punteros, que quizás, no sé si programaron alguna vez en C o en C++, quizás ahí tuvieron que manejarse con punteros y es un poco molesta hacer aritmética de punteros, pero te permite manejar la memoria más específicamente. Bueno, en general todos estos son conceptos que tienen que ver con un paradigma de programación que es el imperativo, que es el que uno está acostumbrado probablemente a programar dentro de este paradigma, usando todos estos conceptos. Con estos conceptos uno piensa en la programación de un modo operacional, es decir, a lo largo del tiempo voy ejecutando instrucciones. Primero tengo esta instrucción, después tengo esta instrucción, después tengo esta instrucción, y de esa manera, diciéndote qué voy haciendo en cada paso, voy construyendo mi programa. Bueno, todo esto que vimos acá no tiene nada que ver con la programación funcional. O sea que imagínense qué cambio de paradigma importante, que todos los conceptos básicos que uno maneja en la programación no funcional, digamos, por ejemplo en la programación orientada a objetos,
los lenguajes imperativos. Nada de esto va a estar en la materia. Y eso tiene que ver justamente con que la programación imperativa está muy, muy relacionada con lo que es la arquitectura de la computadora. Fundamentalmente está basada en lo que se llama la arquitectura von Neumann, que los programas son parte están dentro de la memoria, y la arquitectura von Neumann está basada en la noción de máquina de Turing, ¿no? En la noción de computación en cuanto a un programa una función es computable si existe una máquina de Turing que te devuelve los valores. Que es un paradigma completamente distinto al de la programación funcional, que está basado justamente en el cálculo lambda, que es como la otra visión originaria de lo que es la computación. Como son dos fundamentos completamente distintos, todo lo que es la programación imperativa se hace de una manera y todo lo que es la programación funcional imperativa o orientada a objetos también. Se hace de una forma, la funcional se hace de una forma completamente distinta. Bueno, vamos a ir viendo cómo uno puede, porque la gracia de todo esto y es conocido como la tesis de Church, es que cualquier programa Turing computable también lo es computable dentro del formalismo del cálculo lambda. Y eso es un resultado bastante importante. Si no fuera así, los lenguajes funcionales estarían limitados, no nos servirían para hacer lo mismo que hacemos con los lenguajes no funcionales. Pero, sin embargo, el poder de computabilidad es el mismo. El poder expresivo es el mismo. Entonces, ¿qué es un programa funcional? Si no tiene nada que ver con esto. Bueno, claramente nuestra definición de programa no se aplica en programa funcional, no va a ser una secuencia de instrucciones. Bueno, va a ser cualquier programa, esencialmente, que no usa ninguna de esas cosas que vimos recién. O sea, no usa variables en el sentido de variable mutable, de que yo puedo modificar el valor de una variable. En un programa funcional, eh, cualquier expresión que uno tenga va a significar siempre lo mismo en cualquier contexto. Nunca se va a modificar. Si no podemos usar nada de esto, no podemos usar variables, no podemos hacer asignaciones, no podemos iterar en el sentido de hacer ciclos, de hacer for, de hacer while, no podemos usar estructuras de control, no podemos hacer un if, de decir o hago esto o hago lo otro. ¿Qué nos queda para programar? Bueno, ahí un poco está en el nombre de la programación, ¿no? ¿Por qué se llama programación funcional? Bueno, nos quedan funciones. Y todo lo que vamos a hacer en la programación funcional es con funciones. ¿Funciones en qué sentido? Bueno, porque quizás ustedes también llamaban funciones a cosas en el paradigma imperativo, pero en realidad eso no eran realmente funciones. Le podríamos haber llamado procedimientos o en general en la programación orientada a objetos lo llamamos métodos, pero son cosas distintas, no son las funciones en el sentido matemático. ¿Sí? Recuerden su primera materia de matemática en la facultad, seguramente habrán estudiado relaciones, funciones como relaciones, que significaban en un sentido matemático. Acá lo vamos a decir, en lugar de decir sentido matemático, lo vamos a decir un sentido puro, y ahora vamos a hablar un poco de la pureza en los lenguajes funcionales. Que básicamente una función es eso, es una relación entre argumentos y resultados. Uno puede pensar en una función que uno le da ciertos valores, y esa función te devuelve uno o más resultados. ¿Está bien? Es puramente ese sentido matemático de función. Hay esencialmente dos partes en la programación funcional. La parte que es totalmente pura y la parte que es casi impura, pero no llega a ser impura. Porque lo que hace Haskell es para manejarte lo que es entrada y salida, usa un concepto bastante abstracto que recién vamos a poder empezar a entender al final de la materia, que son las mónadas, que son también estructuras matemáticas, que te permite decir, en realidad, voy a hacer un efecto, básicamente te transforma el tipo y te está diciendo, es un tipo que hace el tipo de dato me refiero, y es un tipo que hizo un efecto lateral. Entonces es explícito que estás haciendo efectos laterales en Haskell. Entonces te devuelve algo, te devuelve un tipo de dato, un valor de un tipo de dato que representa hice un efecto lateral. Entonces siempre tiene un parámetro y siempre tiene un resultado. Acá siempre va a haber funciones matemáticas en Haskell y en un lenguaje de programación puro. En general, ahora vamos a ver que la mayoría de los lenguajes funcionales no son puros. Entonces, principalmente es eso. Igual más adelante en estas slides vamos a ver más ejemplos de lo que es la pureza en las funciones, pero ese sería un ejemplo básico. Un hello world en cualquier lenguaje de programación suele ser impuro. Esto en realidad está cambiando un poco, y ahora, bueno, no me quiero adelantar a lo que va a venir ahora, pero los lenguajes no funcionales están tomando muchos conceptos de la programación funcional, y bueno, eso se los voy a contar ahora un poco más adelante. Y eso es lo que está bueno, porque ahora vamos a ver que la programación funcional tiene muchísimas ventajas respecto de los otros paradigmas. Entonces, lo importante que tenemos que destacar de todo esto que dijimos hasta ahora es que en el paradigma funcional se piensa la programación de un modo denotacional. ¿Sí? Recuerden que en la programación imperativa dijimos que lo pensábamos de forma
operacional, ¿no? ¿Sí? Recuerden, el paradigma imperativo, que son cuando uno tiene todos estos conceptos, uno lo piensa de forma operacional. Te digo que hagas esto, después que hagas esto, después que hagas esto. En cambio, en la programación funcional va a ser denotacional. ¿Y qué queremos decir con denotacional? Es que lo que vamos a describir en nuestros programas es qué es lo que quiere hacer ese programa y no cómo lo hace. En la programación imperativa uno describe cómo resuelve el problema. Primero hace esto, después hace esto, y créeme que al hacer todo eso terminaste resolviendo el problema. Básicamente diría eso un programa imperativo. En la programación funcional es completamente distinto. Estoy diciendo, vos querés resolver este problema dice esto, y ese es el programa, y es lo que hay que hacer. Entonces, ya acá, por esta definición de ser denotacional un lenguaje funcional, ya se ve una ventaja fundamental que tiene la programación funcional, que es que el código es documentación, básicamente. El código es la documentación. Uno mira el código y se da cuenta qué es lo que hace el programa. O sea, es mucho más sencillo entender qué hace un programa funcional al ver cómo es el código, que entender un programa imperativo que es mucho más complicado. Y otras ventajas que tiene, por ejemplo, es que te permite razonar de forma mucho más sencilla sobre los programas y demostrar propiedades de los programas, propiedades matemáticas de los programas, que eso es lo que vamos a ir haciendo más adelante. El mecanismo fundamental que vamos a usar para hacer demostraciones es la inducción, por cómo son los tipos de datos en un lenguaje funcional, que es lo que llamamos tipos de datos algebraicos. Todo eso lo vamos a ir haciendo y vamos a ver muchas de las ventajas que tiene la programación funcional justamente por ser denotacional. Y uno estar describiendo siempre qué es lo que hace el programa y no cómo lo hace. Pero bueno, antes de meternos de lleno a Haskell, vamos a hacer un repaso histórico de cómo fue la evolución de los lenguajes funcionales y cómo llegamos a lo que es hoy Haskell. Que todo empezó con el primer, podemos decir, el primer lenguaje de programación funcional y quizás uno de los primeros lenguajes de alto nivel que se empezaron a usar en todo el mundo. O sea, antes de Lisp no teníamos más que Fortran y COBOL. Y Lisp, que quiere decir List Processing, o sea, procesamiento de listas, tiene que ver con esta idea de que una estructura de datos fundamental en los lenguajes funcionales son las listas. Y eso es algo que vamos también a ver bastante en esta materia, vamos a trabajar mucho con las listas de Haskell. Pero las listas son un concepto fundamental, es un tipo de dato algebraico que lo vamos a poder definir nosotros mismos. Y este lenguaje te permitía escribir programas funcionales, es decir, donde simplemente uno utilizaba funciones para sus programas, para definir los programas, y la evaluación de funciones para ejecutar el programa. Pero no era puramente funcional porque también te permitía hacer código imperativo. Es decir, podíamos tener mutaciones de variables, podíamos tener ciclos, podíamos hacer cosas que en la programación funcional están prohibidas, básicamente. O sea que es en general lo que se llama un lenguaje multiparadigma. No es solo funcional, sino que es funcional y también es imperativo. Pero tenía varios problemas. En particular, problemas, depende de cómo uno lo ve. También depende mucho para qué tipo de problemas uno quiere resolver para saber qué lenguaje conviene usar. Pero una de las particularidades que tenía Lisp es que tiene un tipado dinámico. Imagino que todos ya a esta altura conocen las ventajas de tener un tipado estático, de poder agarrar problemas en tiempo de compilación en lugar de que aparezcan todos en tiempo de ejecución y sea mucho más complicado de babear. Entonces, apareció varios años después, en el 73, Lisp era del 59, un lenguaje llamado ML, que también fue un lenguaje muy importante que a partir de él se desarrollaron muchos lenguajes funcionales basados en él. Y esencialmente es Lisp, tiene las mismas funcionalidades de Lisp, pero además agrega un tipado estático y un tipado que es el que toma Haskell, que es un sistema de tipos conocido como Hindley-Milner, que permite hacer inferencia de tipos. Y esto es algo bastante importante porque imagínense, por ejemplo, Java, cuando uno escribe en Java, que Java es un lenguaje con tipado estático, uno tiene que estar escribiendo todo el tiempo los tipos de las cosas que tiene que va definiendo, de las variables, de las funciones, todo es tipado, los parámetros, el resultado, todo tiene que escribir qué tipo tiene, y eso hace que uno tenga que escribir mucho código de más, porque muchas veces tienen que repetirlo en varios lugares, el tipo de datos de algo, y es un poco molesto. O sea, tiene muchas ventajas, como esto que decíamos de atrapar los errores en tiempo de compilación, pero por otro lado tiene esto de que uno tiene que escribir muchas líneas de código redundantes, para aclararle al compilador qué tipo tiene cada cosa. Y en ML, con este tipado, lo que permitía este sistema de tipado funcional, es que uno podía evitar escribir los tipos, tener todas las propiedades de un tipado estático, pero sin tener que escribir explícitamente cuál es el tipo, porque el compilador solo lo podía inferir. Bueno, esto es lo que toma Haskell
y es algo una de las características más importantes de los lenguajes funcionales, poder inferir tipos. Entonces ahora sí llegamos a Haskell, que es de 1990, que toma muchas cosas de ML, pero también tiene una diferencia muy grande que tiene que ver con esto que comentaba al principio en el cálculo lambda, cómo uno puede hacer las distintas reducciones, las distintas estrategias de la reducción. En ML se toma una estrategia, en Haskell se va a tomar otra, que tiene muchas ventajas, que es lo que vamos a llamar la evaluación lazy. Lo vamos a ver también en detalle, pero les adelanto un poco. La evaluación lazy esencialmente lo que quiere decir es que Haskell no va a hacer reducciones hasta que necesite realmente hacerlas. Es decir, puede haber dentro de mi código un pedazo de código que se corresponde con una computación muy pesada, muy compleja y que ocupa mucho espacio, que necesita mucho tiempo de ejecución, pero si en mi programa nunca se necesita utilizar eso, nunca lo voy a evaluar. Y entonces voy a evitar hacer básicamente cómputo extra innecesario. Lazy quiere decir, como, digamos, cómodo, perezoso, vendría a ser la traducción. Entonces Haskell es perezoso en ese sentido, no te hace una computación hasta que realmente necesite hacerla, a diferencia de ML que tiene otro tipo de evaluación. Y esto quizás sea una sorpresa para algunos, JavaScript también es un lenguaje funcional. O sea, obviamente es un lenguaje multiparadigma, probablemente el paradigma más importante de JavaScript, o el que uno más está acostumbrado a usar, es el paradigma orientado a objetos, pero también es funcional. En JavaScript uno también puede tratar a las funciones como lo que se dice un first class citizen o ciudadano de primera clase, que es una de las características principales que tienen los lenguajes funcionales, porque como les decíamos, principalmente el concepto fundamental en un lenguaje funcional es el concepto de función. Entonces, las funciones van a ser valores, las funciones pueden ser, podemos tener una lista de funciones, está todo bien, podemos tener funciones que toman funciones como parámetros, está todo bien, podemos tener funciones que devuelven funciones como resultado, está todo bien, y es lo usual. No solamente es algo que se puede hacer, sino es algo que para programar bien de forma funcional uno tiene que hacer. Y bueno, JavaScript te permite hacer esto. Sin embargo, bueno, como la sintaxis de Java está principalmente pensada para usarse en la programación orientada a objetos, es un poco más complicado de escribir quizás algunos conceptos funcionales, como algo que vamos a ver más adelante, que es la currificación, que es pensar en funciones de varios parámetros como funciones en realidad de un parámetro que van devolviendo funciones. Entonces en JavaScript existen bibliotecas específicamente hechas para escribir programas funcionales. Por ejemplo, Ramda es una de las más conocidas, que es como lambda, pero con una R en lugar de la L, y te permite usar, bueno, justamente estas características de JavaScript, de ser funcional, de forma más cómoda y que se parezca más a como uno programa en Haskell, por ejemplo. Bueno, acá ya tienen una aplicación importante. Uno se podría preguntar, ¿por qué quiero aprender Haskell? ¿Por qué quiero aprender un lenguaje funcional puro? Porque muchos de los conceptos que vamos a ver acá los vamos a utilizar en otros lenguajes que quizás son más utilizados en la industria, por ejemplo JavaScript en la programación web, que nos van a permitir, bueno, todas las mejoras o todas las características que uno tiene en los lenguajes funcionales y que están buenas y que te permiten muchas cosas buenas, uno los puede usar en estos conceptos en lenguajes que quizás no son funcionales en su concepto, pero que van tomando características funcionales. JavaScript sí es funcional, pero hay otros que no, que sí, como Java, por ejemplo, vamos a ver, que tomaron características funcionales. Bueno, y como les decía, ML, bueno, JavaScript es del 95, o sea que ya conocía Haskell, o Camel del 96. Fíjense que, como les decía, ML fue un lenguaje que inspiró a muchos otros. Ya dijimos que en Haskell habían tomado, por ejemplo, el sistema de tipos de ML, y OCaml también es como un ML, pero agregándole características orientadas a objetos. Por eso la ML viene de este mismo ML. Y entonces OCaml es un lenguaje multiparadigma también, orientado a objetos y funcional. ¿Y por qué me interesa en particular este lenguaje? Porque fue la base de lo que terminó siendo un lenguaje muy importante, muy usado en la actualidad, que es Scala. Scala es un lenguaje muy importante porque toma muchas cosas de OCaml, es un lenguaje orientado a objetos y funcional, donde la parte orientada a objetos la piensa de forma funcional. Es decir, uno hace lo que sería una especie de extensión del cálculo lambda para contener los conceptos de la programación orientada a objetos. Y la ventaja principal de Scala, de por qué es tan importante y por qué se conoce tanto, es que está basado en Java. De hecho, corre en la máquina virtual de Java, Scala. Con lo cual, todas las bibliotecas que uno tiene en Java las puede usar en Scala. Y uno podría programar código esencialmente de Java usando Scala. Por ejemplo, escribiendo lo mismo, pero sin usar punto y coma, básicamente, porque en los lenguajes funcionales no existe el concepto este de instrucción, sino más es una cuestión denotacional de qué significa. Pero Scala es un lenguaje que se usa mucho, que tiene muchas ventajas, sobre todo cuando uno tiene problemas de escalabilidad en una aplicación, te permite hacer
mejoras porque maneja mejor la programación paralela, la programación concurrente, y se está usando bastante en la industria este lenguaje. Pero bueno, de todos estos lenguajes que fuimos viendo, el único lenguaje funcional puro es Haskell. O sea, todos los otros lenguajes tienen alguna característica impura, ya sea que te permiten modificar el valor de alguna variable, o te permiten hacer algún tipo de programación imperativa orientada a objetos. Pero también hay cosas importantes que decir con otros lenguajes que no son funcionales. O sea, todos estos lenguajes que vimos hasta ahora son lenguajes funcionales o multiparadigma, pero hay lenguajes que no son funcionales, como por ejemplo C++, que sin embargo fue tomando características de la programación funcional justamente para tener ventajas que te permite la programación funcional, ¿no? Por ejemplo, en C++11 se agregaron, por ejemplo, las closures. Vamos a ver un poco más adelante qué es eso, pero esencialmente es tener funciones definidas dentro de otras funciones, con un contexto. Y en Java, a partir de Java 8, también se tomaron varias construcciones funcionales. Tenemos las lambda expressions, tenemos toda una biblioteca de streams que te permite hacer lo que sería una composición de operaciones de forma funcional. Pero podemos decir que cambió bastante Java a partir de Java 8 y te permite escribir un código mucho más legible, mucho más claro, y con las ventajas que vamos a hablar un poco ahora. Entonces, ¿por qué estudiar programación funcional? Bueno, una de las motivaciones que uno puede tener, más para uno mismo, digamos, es que es otra forma de pensar la programación. Como ya les decía, o como ya nos dijeron, cuando uno empieza a ver la diferencia que tiene con un lenguaje imperativo, por ejemplo, no existen todos esos conceptos de modificar variables, de hacer force o while, uno queda choqueado, dice, ¿cómo puede ser que uno puede programar así? Sí, se puede y es una, bueno, quizás compartan o no, es una forma más elegante de hacerlo, más matemática, podríamos decir, y además es mucho más claro y te permite razonar en los programas, pero principalmente te da otra forma de pensar en la programación. Te saca un poco, digamos, de ese encasillamiento que tenías con la programación es esto, bueno, chao, no es eso, es otra cosa. Te permite escribir, como decíamos, código declarativo. ¿Y cuáles son las ventajas de escribir un código declarativo? Recordemos, declarativo quiere decir me enfoco en el qué y no en el cómo. Lo hace mucho más legible. Otra ventaja que tiene es modificable y extensible, que son cosas que en general un lenguaje orientado a objetos se suele jactar de tener estas propiedades. Bueno, también son propiedades de la programación funcional. Es mucho más fácil extender el código funcional. Es escalable, y es una de las ventajas que más se utilizan en la actualidad, digamos, para permitirte ser escalable. Reutilizable, esto nos va a quedar clarísimo cuando empecemos a programar, como al definir unas pocas funciones las vamos a estar usando por todos lados, esas funciones. Y otra ventaja muy importante que tiene la programación funcional es que facilita el testing. Y esto no es un detalle menor para nada, porque hoy en día testing tuvo un surgimiento grandísimo, es algo fundamental en cualquier programa que uno escribe, en cualquier aplicación. Y la programación funcional, testear en la programación funcional es facilísimo, porque uno no tiene todos... ¿Dónde surgen los problemas más grandes en el testing? O sea, hay errores, lo que pasa en el testing muchas veces es que hay errores que uno muchas veces no se da cuenta dónde están porque no tienen que ver con la función que uno está testeando, sino que tienen que ver con un estado global. En general, cuando uno quiere hacer test unitarios, enfoquémonos ahora en los test unitarios, muchas veces uno tiene que setear un estado inicial para poder hacer ese test. Bueno, eso es algo que en la programación funcional uno no necesita hacer para nada, porque no existe la noción de estado, y eso es fundamental. Lo único que hay que, ¿cómo se testea en un lenguaje funcional? Viendo que una función, dado un input, te devuelve un output. Y es tan simple como eso. No hay que hacer absolutamente nada más. No hay que hacer mocks, no hay que hacer setear algo de antemano, no hay que hacer nada. Simplemente ver que bajo un input te devuelve un output, que sería la forma más fácil y feliz de hacer testing. Entonces facilita muchísimo el testing tener un programa funcional. O sea, muchas veces lo que pasa con métodos que uno quiere testear en la programación orientada a objetos, pensemos un segundo en la programación orientada a objetos. Cuando uno quiere testear un método en la programación orientada a objetos, a veces todas las dependencias de ese método están en los argumentos, y a veces no. A veces hay dependencias, lo que se llaman dependencias implícitas, que sería una noción de estado global. O sea, hay un estado que uno tiene que primero definir y setear para que ese método pueda correr. Y eso tiene que ver con que existe esta noción de estado en los lenguajes orientados a objetos. Que puede depender de algo externo, el resultado de un método o la ejecución de un método puede depender de algo externo al método. En la programación funcional eso no puede pasar. O sea, el resultado de una función solamente depende de los valores que toma esa función y devuelve algún resultado. Entonces, eso facilita muchísimo el testing, porque solamente dependes de lo que vos le pasás por parámetro a la función, y para testear si esa función funciona correctamente o no, simplemente hay que ver si el resultado que te devuelve es el esperado. Lo que seguíamos diciendo es que evita problemas en la programación concurrente, porque justamente al no tener esa noción de variables mutables, de que haya cambios en las variables, no tenemos problemas del tipo de que según cuál se ejecutó primero,
si se modificó y no se llegó a grabar una variable y después se vuelve a modificar, hay problemas ahí. El ejemplo más elemental, podríamos decir, es cuando vos querés, imagínate que tenés una cuenta en un banco y querés, no sé, depositarle 100 pesos. Entonces vos le depositas 100 pesos a esa cuenta por un lado y otra persona también al mismo tiempo le deposita 100 pesos, ¿no? Entonces uno esperaría que en total se hayan depositado 200. Pero ¿qué pasa? Quizás el programa, cuando la primera persona depositó 100 pesos, lo que hizo el programa fue primero leer el valor actual de la cuenta, o sea, imagínense que de entrada había 0 pesos. Entonces leyó 0 pesos, le sumó 100, que es lo que valió, pero no llegó a grabarlo. Simplemente le sumó 100. Al mismo tiempo, de forma concurrente, el handler de la otra persona haciendo la transacción, depositando 100 pesos, hizo lo mismo. Leyó el valor, pero a la hora de leer el valor todavía no se había actualizado el valor del otro, de haberle sumado 100. Entonces leyó 0. Entonces le suma 100, le da 100 y va a querer poner 100. Ahora le toca el turno al otro, pone 100, listo, quedan 100. Y cuando le toca el turno al segundo, va a poner 100 de nuevo, porque ya había leído que había 0, no había llegado a leer el cambio a tiempo. Entonces esa persona quedó con 100 pesos depositadas cuando al mismo tiempo se habían depositado 100 veces por dos lados distintos. ¿Se entiende el problema? El problema es que por la concurrencia, por estar al mismo tiempo y porque todo esto va pasando momento a momento y quizás depositar 100 pesos no sucede de forma atómica, no sucede como una sola operación, sino como una secuencia de operaciones, que es que primero leo el valor que hay, después le hago una operación y después lo grabo. Todo eso pasa en tiempos distintos. Si los tiempos en los que van ejecutándose los programas de forma concurrente no son los adecuados, es decir, primero termino de hacer uno su transacción y después empieza el otro, hay este tipo de problemas de que queda un estado inconsistente. Todos estos problemas que suceden en la programación concurrente son problemas que tienen que ver con el manejo de la memoria, de poder modificar variables. Que de vuelta, en la programación funcional este concepto no existe. Entonces no tenés problemas en la programación concurrente. Y esa es una de las grandes ventajas de la programación funcional en la actualidad, porque se usa tanto ahora, quizás la programación funcional, es para poder manejar código concurrente. Bueno, conclusión, nos hace mejores programadores, poder tener nuevas técnicas de programación, poder pensar el código de forma más clara, poder hacer testing más fácil, puedes hacer programación concurrente más fácil, tiene muchísimas ventajas. O sea que creo que con todo esto queda bastante claro que es bastante útil la programación funcional. Ahora, bueno, vamos a empezar a ver cómo se programa, pero vale la pena, vale la pena el esfuerzo, porque es un cambio grande. Al principio puede que sea un poco un esfuerzo, porque uno tiene que olvidarse todo lo que sabe y empezar de nuevo como si fuera un primer curso de programación. Es así, no queda otra porque es otro paradigma. Sin embargo, al poco tiempo, yo creo, cuando le empiecen a tomar la mano, les va a gustar, porque es cómodo escribir código funcional, es lindo escribir código funcional, es mucho más visualmente más elegante. Entonces, ahora sí, esto era la introducción de la programación funcional en general, ahora sí vamos a meternos en Haskell. ¿Quién fue Haskell? O sea, el lenguaje de programación Haskell se llama así en honor a esta persona, Haskell Curry. De hecho, hay otro concepto muy importante en la programación funcional que es la currificación, que también es en honor a Haskell Curry. Fue matemático y lógico, fue alumno de Church, o sea que estaba en el mismo círculo, digamos, del lambda cálculo, e hizo importantes contribuciones a la lógica combinatoria, que la lógica combinatoria es esencialmente es muy similar al lambda cálculo, es una variante del lambda cálculo, que es la base de Haskell y de los lenguajes funcionales. Principalmente en la lógica combinatoria el concepto principal es el concepto de combinador, que vendría a ser como uno va construyendo funciones más complejas a partir de funciones más sencillas, combinando esas funciones que toman funciones y vuelven funciones se llaman combinadores. Y la lógica combinatoria un poco estudia eso, ¿no? Cómo ir construyendo funciones más complejas a partir de funciones más simples. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en el mundo de Haskell. Entonces habíamos dicho que Haskell era un lenguaje funcional puro, es uno de los pocos lenguajes funcionales puros que se utilizan a gran escala, digamos, si bien dentro de lo que son los lenguajes de programación, Haskell no es de los que más se utiliza, por lo menos en un entorno corporativo, sí se utiliza bastante en general en un entorno más académico, digamos. Que de hecho fue creado por muchos científicos, podríamos decir, así que no es un lenguaje hecho así rápidamente para que funcione y uno pueda usarlo en algún entorno concreto, sino que esencialmente lo que se buscaba era poder hacerlo, el objetivo principal que tenía el cálculo lambda, digamos, de hacer demostraciones automáticas, de entender mejor el concepto de programación, se fue desarrollando en este lenguaje y a lo largo del tiempo se fue mejorando mucho, digamos, no es lo mismo lo que fue Haskell en su inicio que lo que es Haskell hoy. El compilador de Haskell, el más usual que vamos a ver, que es el GHC, está muy optimizado en su última versión, tiene muchas mejoras. Quizás Haskell en su inicio era bastante lento, usaba bastante memoria, pero en la actualidad
fue mejorando mucho en esos aspectos. Bueno, este concepto de ser puro, de la pureza, es muy importante, así que vamos a verlo con un ejemplo. Les recuerdo la definición. ¿Qué quería decir ser puro? Quiere decir que toda función en Haskell, al evaluarse en los mismos valores, va siempre a devolver el mismo resultado. Esto es algo que no ocurre en todos los demás lenguajes de programación, básicamente, que vimos hasta ahora. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto para que se entienda mejor, pero esta propiedad de tener la pureza hace que probar con rectitud sea mucho más sencillo. Pero que un programa es correcto y hace lo que dice que hace, se puede hacer mucho más sencillo y en general lo vamos a hacer, bueno, en los programas más chiquitos, más básicos, a partir de los cuales vamos a construir otros programas, lo vamos a hacer con inducción, porque lo vamos a definir recursivamente, y después los otros programas, una vez que uno ya sabe que cierto programa es correcto, uno puede usar esa correctitud matemáticamente para probar que otro programa más complejo lo es. Pero bueno, veamos ahora sí un ejemplo para que se entienda bien el concepto de un programa puro. Para eso vamos a entender qué es un programa impuro. Vamos a ver un ejemplo en Python. Imagino que, aunque no conozcan Python, esto es bastante autoevidente que hace. Lo que estamos haciendo en estas líneas de código, esto es código imperativo, obviamente, definimos una variable b en 0, definimos una función f que toma un parámetro x, y esta función lo que hace es, a la variable b, le suma el valor del parámetro x. A esta variable b, pensémosla sería como una variable global, que la estamos inicializando en 0, y cada vez que llamamos a la función, se le suma a ese valor el valor del parámetro, y devuelve ese valor. Entonces, esta función f es lo que se llama una función impura, no cumple la definición de pureza que vimos recién. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo hago estas dos líneas de código de imprimir el valor de f en 1, hago printf en 1 y después vuelvo a hacer printf en 1. Fíjense que estamos llamando a la función f en el mismo parámetro, en el 1. Las dos veces la estamos llamando en el mismo parámetro. ¿Pero qué devuelve cada llamado? El primer llamado, f de 1, va a devolver un 1, porque originalmente la variable b era 0, cuando le sume 1 vale 1 y devuelve 1. Entonces esto va a imprimir 1 por pantalla. O sea, f de 1 va a valer 1 la primera vez. Pero la segunda llamada va a devolver 2. Porque cuando se vuelva a llamar la f con 1, al valor de b, que era 1, porque ya lo modifiqué antes, se le va a sumar 1 y me devuelve entonces 2. ¿Se entiende la noción de función impura? Entonces, la gracia de Haskell es que esto no va a pasar nunca. Si en dos momentos distintos del código tenemos f en 1, los dos lados va a devolver lo mismo. Sea lo que sea, va a devolver lo mismo. No puede cambiar ese valor. ¿Cuáles son los problemas de tener funciones impuras? ¿Qué problema puede traer? Bueno, trae problemas bastante desagradables. Podemos tener expresiones de este estilo, f de 1 más f de 1, y otra expresión sería 2 veces f de 1, que estaría buenísimo que las pudiéramos intercambiar, porque nuestra noción matemática de igualdad o de equivalencia nos dice que estas dos cosas deberían ser lo mismo. Sin embargo, cuando la f es una función impura, no podemos intercambiar esos dos valores porque denotan cosas distintas, valores diferentes, ¿no? Fíjense que en el primer caso, f en 1 más f en 1, ¿qué va a devolver? La primera llamada de f en 1 dijimos devuelve 1. La segunda llamada de f en 1 devuelve 2. Entonces esto va a dar 1 más 2 que 3. Sin embargo, cuando hacemos 2 por f en 1, como la primera llamada de f de 1 daba 1, esto va a dar 2 por 1, que es 2. O sea, nos dio valores distintos. Uno nos dio 3 y el otro nos dio 2. O sea que este tipo de problemas de que no poder intercambiar expresiones que matemáticamente deberían ser lo mismo es bastante molesto, no es una propiedad deseable. Y en la programación funcional esto lo vamos a poder usar indistintamente, cualquiera de las dos expresiones van a significar lo mismo. Ahora sí pasemos a qué es un programa en Haskell. Un programa en Haskell va a ser esencialmente un conjunto. Ahora sí, fíjense que usamos la noción de conjunto, por eso hice la distinción antes, ¿no? Antes habían dicho conjunto de instrucciones, pero en la programación imperativa no es un conjunto, es una secuencia, porque importa el orden. En cambio, Haskell no, sí es un conjunto, no importa el orden. Es un conjunto de ecuaciones. Justamente acá se ve la idea de que en Haskell no nos importa tanto la noción de tiempo, de hacer esto primero, esto después, sino que es como más una construcción a partir de piezas más pequeñas. Es como un Lego, un problema de Legos, donde tenés las piezas básicas y querés armarte cosas a partir de esas piezas básicas, construcciones mucho más complejas. Se podría decir que tiene una noción de programación más bien espacial, porque a partir de ciertos objetos voy creando nuevos objetos, nuevas funciones, a partir de ciertas funciones voy creando nuevas funciones, y en cambio en la programación imperativa, la noción que predomina es la temporal, porque voy haciendo instrucción por instrucción una después de la otra. Entonces, un programa en Haskell va a ser un conjunto de ecuaciones orientadas, ahora ya va a aparecer código, no se preocupen, y además, algo importante va a ser cómo se ejecuta ese programa. En Haskell la ejecución va a ser evaluar las expresiones. La ejecución de un programa es evaluar una expresión. Recuerden que todo esto van a ser funciones, entonces el concepto de evaluación de funciones es el que habíamos explicado antes, matemático, de tomar parámetros, devolver un resultado. Ejecutar es evaluar. Evaluar con un cierto mecanismo que vamos a ir explicando más adelante, que da lugar a lo que se llama la evaluación lazy. A todo esto, bueno, acá ese es el primer pedazo de código que vemos en Haskell. Claramente es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer. Lo que estamos haciendo acá en estas dos líneas es definir dos funciones. Recuerden que dijimos, acá dice conjunto de ecuaciones orientadas. Bueno, ahí tenemos dos ecuaciones orientadas.
Y con orientadas nos referimos a que va del lado izquierdo hacia el lado derecho. Pueden pensarlo como una regla de reescritura, que esencialmente en el cálculo lambda esto es lo que se conoce como beta reducción, pero no importa, eso seguramente lo hablemos más adelante. La beta reducción es, ¿qué significa una cierta expresión? Bueno, significa lo que uno escribe en el lado izquierdo, significa lo que está en el lado derecho. Esa es la reducción elemental que vamos a definir. Entonces acá estamos definiendo dos funciones, doble de x. Fíjense que para aplicar funciones, estamos aplicando la función doble a la variable x. Acá hablo como variable, pero no en el sentido de variable de los lenguajes de programación imperativos, sino como en el sentido matemático de variable, ¿no? La variable x, la variable y. Fíjense que para evaluar funciones, la primera diferencia esencial es que no se escribe con paréntesis, ¿no? En la programación imperativa uno escribiría doble paréntesis x, ¿no? Lo pongo en el chat para que se vea. En la programación imperativa uno escribiría así, doble paréntesis x, para evaluar la función doble en la variable x. No, acá en Haskell lo que se hace es escribir el nombre de la función primero, un espacio y después el parámetro, lo que sería la variable. Así se evalúa. Y evaluar doble en x da como resultado, por eso es orientado desde izquierda a derecha, hacer 2 por x, ¿no? El por es el operador de multiplicación. Y lo mismo acá con la segunda línea, estamos definiendo la función suma. Ahora la función suma, acá les voy a mentir un poco. Voy a decir toma dos parámetros, que eso es mentira, pero es una mentira que se usa al hablar de Haskell, y podemos entender por qué es una mentira, pero esto lo vamos a entender como que suma toma dos parámetros, x e y, y devuelve la suma de esos dos valores, x más y. Y de vuelta, cada parámetro se escribe separado por un espacio, y no hay paréntesis y coma. En programación tradicional uno escribiría esto, suma de x, y, no, acá se escribe suma, espacio, x, espacio, y. Probablemente esto es algo que les cueste un poco al principio acostumbrarse, cuando quieran hacer código en Haskell y vengan de haber hecho algún código en otro lenguaje imperativo, quizás se tienten a escribir cosas así y después se den cuenta que era el espacio que tenían que poner, pero con el tiempo uno se termina acostumbrando, no es tan complejo. Pero esencialmente es esto, es la función suma, la estoy evaluando en esos dos valores, x e y me devuelve la suma de x más y. Podemos evaluar expresiones de forma interactiva, y esto es algo que es muy útil y que podríamos decir que también un poco Haskell es uno de los pioneros en tener este tipo de interactividad a la hora de escribir código. Es el intérprete GHCI, que es el que vamos a utilizar para escribir código interactivo, que es lo que se conoce como un REPL, que significa read, eval, print, loop, o sea, lee una expresión, la evalúa, la imprime en pantalla, y eso se repite en un loop, uno lo va haciendo interactivamente, y es algo muy útil para poder ir testeando y escribiendo las funciones, y probándolas a medida que uno va desarrollando el código. Eso a partir, por ejemplo, es algo que también tomó Java a partir de Java 9, que agregó un intérprete de Java. La verdad que es muy útil, y todo lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer dentro de GHCI. Y entonces, por ejemplo, cuando uno escribe una expresión de este estilo, una expresión es cualquier aplicación de funciones compuesta o un valor ya dado en su forma normal. Por ejemplo, escribir simplemente 5 también sería una expresión que ya está en su forma normal, pero escribir esta expresión que vemos acá abajo, todavía hay que evaluarla. Y cuando uno escribe esa expresión y hace un enter, se la evalúa, esa es la ejecución del código, y da 25. ¿Está bien? O sea, repito para que se entienda. Esto es el código, esto es el programa. El programa es suma de doble de 10 y 5, y el resultado de la ejecución del programa es 25. Entonces acá fíjense, tenemos la función suma, que definimos acá arriba, evaluada en dos parámetros, que ¿cuáles son? El primer parámetro, fíjense acá, el paréntesis, no es porque al evaluar tenemos que poner paréntesis, es simplemente para aclarar que todo esto es el primer parámetro. O sea que los paréntesis se usan para definir cuáles son los parámetros. Si uno no pone estos paréntesis, estaría pensando que la función suma toma tres parámetros que son doble, 10 y 5. Pero no. Suma va a tomar dos parámetros que son el primero doble 10 y el segundo el 5. Entonces hay que poner estos paréntesis. Entonces lo que hace esto al evaluar es reduce la expresión doble 10. También lo vamos a ver más adelante, pero esencialmente lo que hace es, en realidad no es lo que hace Haskell, pero una reducción posible, pensémoslo en cálculo lambda, sería reducir doble 10. Doble 10 me daría, si miramos la ecuación orientada, reemplazo la x por 10, entonces se reemplaza por 2 por 10, entonces me quedaría suma de 2 por 10, 5, ¿sí? Lo que se escribe en el chat cómo cómo sería reducir doble 10 primero, sería suma 2 por 5, 5, ¿está bien? Quedaría así, al reducir doble 10. Y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es reducir 2 por 5, 2 por 5 es 10, entonces queda suma 10, 5, y cuando se fija la ecuación suma reemplaza el valor de x por 10, el valor de y por 5, entonces queda 10 más 5, y finalmente, perdón, doble, no
no, puse 2 por 5, 2 por 10. Vamos de vuelta. Suma sería 2 por 10, 5. Entonces ahora sí, suma sería de 25, se quedaría 20 más 5, y entonces 20 más 5 da 25, que es lo que termina imprimiendo el intérprete. Fíjense que todos los pasos intermedios no te los va mostrando, solamente te muestra el resultado de la evaluación de toda esta expresión. Esta expresión evalúa en 25, pero va reduciendo término a término ciertas expresiones que pueda ir reduciendo, que se llaman expresiones reducibles o redex. Lo vamos a ir viendo más adelante. Este no es la forma en la que reduce Haskell, va a usar otra forma de reducción, que es primero reducir suma, pero no importa. Acá vemos una reducción posible y llegamos al 25. Un teorema así muy importante que se conocía desde cuando se creó el cálculo lambda, es lo que se llama el teorema de Church-Rosser, que te dice que cualquier estrategia de reducción que llega a una forma normal, siempre se llega a la misma forma normal. O sea que en cualquier estrategia de reducción que termina, porque puede haber estrategias de reducciones que hacen que no se termina de reducir nunca, o sea que esencialmente sería que el programa se cuelga. Si tenemos varias extracciones, varias formas de reducción, estrategias de reducción que terminan, van a terminar siempre en el mismo valor. Entonces yo podría haber reducido primero suma, reemplazando doble 10 por la x, 5 por la y, y ahora me queda suma doble 10 más 5, y así voy reduciendo distintas partes. Igual voy a llegar al 25, ¿sí? De hecho acá en esta expresión no hay forma de reducir para que se cuelgue, siempre va a llegar al 25. Pero es un resultado importante que no importa qué estrategia uno usa, la forma normal es única. Y fíjense que es algo como muy simple, uno dice que con esto nada más uno ya puede escribir cualquier programa así. Sí, lo que no estamos diciendo, por ejemplo, son los tipos de datos, cómo los construimos, eso lo vamos a ver más adelante, pero esencialmente sí, definiendo funciones así. Lo que tiene Haskell es que cada función va a ser muy pocas líneas de código, ¿sí? Es usual que definir una función no lleve más de 4 líneas, es lo más usual. Y en general uno va definiendo funciones más complejas a partir de funciones más simples. Bueno, entonces vamos a probar entonces todo esto en un intérprete, en este caso en GHCI. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a crear un directorio donde trabajen toda la clase ahí, esta y las que vienen. Les conviene mantener siempre el código todo junto. Hay que abrir una terminal, no sé si están en Windows o Linux. Si están en Windows abran la línea de comandos, cmd. Si están en el Linux, el terminal. Pueden hacer control alt T y les abre, supongo que a esta altura ya todo el mundo lo hace. Ir al directorio o sea, muévanse hacia el directorio que crearon, cd, bla, 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 y ejecutan GHCI. Si ya se lo descargaron, escriben simplemente GHCI y les va a correr el programa. Ahora les muestro. Sí, acá ahora como estoy en Windows, tengo el command prompt. Ya que estoy adentro, pero voy a salir. Estoy en la carpeta, donde voy a trabajar en la clase, entonces escribo GHCI, Enter, y ya entré al intérprete. Fíjense que acá les dice Prelude, que básicamente es la biblioteca estándar de Haskell, y ya pueden escribir ahí código. Se puede escribir, por ejemplo, 2 más 5, 7. Ya me evalúa. Eso que estábamos viendo antes es esto mismo. Es el intérprete de Haskell. Si traten de entrar ahora, créense la carpeta, abran el GHCI. Si no se lo descargaron, descárguenselo. No tardan mucho, la verdad, en descargarlo. Y prueben poder entrar, poder escribir alguna expresión. Por ejemplo, escribí una suma, puedo escribir el producto, 2 por 3, 6. La última versión es la 865, si no me equivoco, creo que tengo la última. No hay muchas diferencias, por lo menos en esta materia, si usan una versión más vieja. Entonces ahí tienen un par de operaciones para jugar, pueden ver otras operaciones que pueden hacer. Por ejemplo, pueden hacer, no sé, 3 dividido 2, 1.5, pueden hacer la resta, 1 menos 5, menos 4. Lo que vamos a hacer es trabajar siempre con un editor de texto, crear un archivo, por ejemplo, pueden ponerle clase 1, HS o cualquier cosa, no es importante el nombre ahora, después va a ser más importante cuando hablemos de modularización, pero por ahora pónganle un nombre cualquiera. Lo que sí es importante, pónganle la extensión .hs de Haskell Script, para que su editor de texto les reconozca que están escribiendo código Haskell y probablemente ya venga predefinido, depende qué editor usen también, ¿no? Pero posible que ya venga predefinido esa extensión para que les marque con colores lindos el código que están escribiendo. Yo voy a usar Atom. Atom no viene por defecto Haskell como lenguaje. Tienen que bajarse una extensión. Ya les muestro. Esto es Atom. Acá tengo creado un archivo func.hs de funciones. Voy a definir un par de funciones. Podemos escribir acá mismo en el editor de texto esas definiciones que uno va escribiendo. O sea, escribir código de Haskell es escribir las funciones que uno quiere definir. Por ejemplo, vamos a definir la función suma, que dijimos antes. Suma de xy igual x más y, se escriben tal cual lo vimos antes. Si la otra función era doble de x, 2 por x. Y bueno, y ahí ven que ya tenemos definidas las dos funciones.
Lo grabamos y les vuelvo ahora a mostrar el intérprete. Entonces estamos acá en el intérprete y lo que tenemos que hacer ahora para poder cargar estas funciones que definimos y poder utilizarlas en el intérprete, o sea, fíjense que ahora estamos acá y escribo suma 23, me dio un error, no reconoce la función suma, dice variable not in scope, suma, no la encuentra. Esta es la asignatura de la función, pero esto vamos a hablar más adelante. Básicamente está diciendo que, fíjense que ya te infirió qué tipo de función estás queriendo usar. O sea, ni siquiera no la definiste, no sabe que está en scope, pero sabe de qué tipo de función querés usar. Querés usar una función que toma dos enteros y devuelve algún tipo T. Eso tiene que ver con lo que decíamos de la inferencia de tipos. Pero bueno, lo que hay que hacer para poder cargar las funciones que nosotros no definimos en el archivo es hacer 2.cl. Acá es importante que estemos parados en la carpeta donde está el archivo. O sea, cuando escribimos GHCI para entrar al intérprete, estamos parados en la carpeta donde está el archivo y escribimos el nombre del archivo, .hs. Acá capaz no estoy dentro del archivo, creo que estoy una más arriba, si puedo salir. HCI 2.cl, el nombre del archivo, .hs, y ahí le dan enter y listo. Si no, también pueden escribir todas las rutas del archivo, pero es más molesto. Lo más cómodo de trabajar es que directamente separen donde está el archivo, escriban GHCI y hacen 2.cl de ese archivo. Y eso lo pueden hacer con varios archivos. Si ahora tuviera otro que cargar, hago 2.cl, otro .hs y lo carga. También pueden cargar todas las funciones que quieran en los archivos, que lo vamos a llamar módulos en general a cada archivo. Y si acá dice one module loaded, o sea, se cargó un módulo. Y otra cosa que pasó es que se cambió el nombre del prompt. Ahora ya no se llama prelude, que era lo que dijimos eran la biblioteca estándar con las funciones predefinidas en Haskell, sino que ahora se cambió con main porque además de tener las del prelude, tenemos las que definimos nosotros en nuestro módulo, nuestro archivo. Fíjense que ya podemos acá adentro usar la función suma, o sea, podemos escribir lo que escribimos antes, ¿no? Suma, suma doble 10, 5, escribo eso, hago enter, y me ejecuta esa evaluación y reduce a 25. Lo que estamos haciendo acá básicamente es componer funciones, ¿no? Estamos componiendo la función suma en su primer parámetro con la función doble, ¿sí? Y ese es una de las características fundamentales a la hora de escribir código funcional. Vamos a ir escribiendo siempre composiciones de funciones. Hay, sí, muchas formas de composición. De hecho, vamos a ver que existe un operador composición, pero eso ya es un poco más complejo de entender, porque ya nos lo vamos a meter en lo que se llama alto orden. Alto orden es cuando tenemos funciones que toman funciones y devuelven funciones, o no necesariamente devuelven funciones, pero toman funciones de parámetro. Ya ahí ya tenemos alto orden. Y eso en general va a haber una forma de escribirla más cómoda como una operación, pero como es un poco más abstracto, empecemos por ahora con esto que es más sencillo, simplemente poder hacer la composición explícita de esta manera. Hacemos el doble de 10, ese es el primer parámetro, y a eso le aplicamos suma con ese valor y el 5. Bien, entonces ya hicimos esto de cargar el archivo, evaluar expresiones con doble suma, hicimos desde antes. Podemos definir, por ejemplo, el código de la función producto, que toma sus dos parámetros y los multiplica. ¿Sí? Sería esencialmente el mismo código de suma, pero en lugar de usar la suma, usar el producto. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos al editor, escribo acá producto, tengo una nueva función, producto, xy, igual a x por y, lo grabo, lo bien de grabar siempre. Vuelvo ahora al intérprete, y ahora se la puedo usar, ¿no? Producto de... perdón, no la puedo usar todavía. La puedo usar si recargo o sea, vuelvo a cargar el archivo. Pero no hace falta que van a escribir 2.cl y el nombre del archivo, sino que simplemente hacen 2.r, que quiere decir reload, ¿sí? Uno puede escribir todo reload, o puede escribir lo más cortito, más cómodo, 2.r, que vuelve a cargar el módulo, y desde ahí ya tenemos la función producto, y podemos hacer producto de, no sé, 2, 3, 6, ¿está bien? Y podemos también, así como antes, hacer composiciones, puede ser producto de poner en la primera coordenada la suma de 1 y el doble de 5, todo eso es el primer argumento de producto, y el segundo argumento de producto es el doble de la suma de 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer composiciones de este estilo, ejecuto y no sé, me da 66, que te cuenta que hace, ¿no? ¿Se entiende entonces cómo es la evaluación de funciones? Voy pasándole parámetros, los parámetros pueden ser también aplicaciones de funciones, etcétera, hasta llegar a algún valor concreto, una forma normal. Se ejecuta el código reduciendo y llegamos a un valor. Bueno, vimos lo del 2.0 para recargar, y
Para cerrar el intérprete, lo que pueden escribir es 2.q. O sea, las tres fundamentales sentencias del intérprete que necesitamos conocer para manejarnos en el intérprete son estas tres. Cargar, load, esta L es de load, uno puede escribir load o puede escribir L y listo. Cargar un archivo para poder trabajar con las funciones definidas en ese archivo. Recargarlo cuando lo modificamos y cerrarlo cuando terminamos de trabajar. 2.q. Entonces, si yo ahora hago acá en el intérprete 2.q, me cierra el GHCI y estoy de nuevo en la línea de comandos. Puedo volver a entrar al GHCI, cargar el archivo, etc. Listo. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios rápidamente que son bastante sencillos, pero para practicar un poco esto, como definirse. Recuerden que la esencia de la programación funcional es definir funciones más complejas a partir de funciones más simples, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo definir algunas de estas funciones. El cuadrado de un número, la norma de un vector de R2, ¿sí? Existe el tipo de datos par ordenado en Haskell, es una tupla. También existe de cualquier longitud, ¿no? Las tuplas de cualquier longitud. Pues tiene la función constante 8, es una función bastante importante, la función constante en Haskell, que sería una función que toma un parámetro, pero ignora ese parámetro y devuelve siempre 8. Y bueno, veamos rápidamente cómo serían estas funciones. Bueno, cuadrado de x, lo que nos va a devolver es básicamente el valor de x al cuadrado, que ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, ya tenemos la función producto, X por X. x por x, ¿no? Podríamos poner el producto de x por x o podemos poner directamente x por x, es lo mismo, ¿sí? Porque el producto es eso. Producto XX. Claro, sería producto xx. Exacto. Entonces, la ventaja de verlo así es que vemos que es un caso particular de nuestra función producto, cuando coinciden los valores de los parámetros. Entonces estamos reusando la función producto para definir cuadrados, que es un caso medio de juguete, pero es algo que vamos a ir haciendo bastante en Haskell, de definir funciones a partir de otras, componiendo. Bueno, y eso nos da el cuadrado. Siempre que definen una función, vayan al intérprete y chequen que no haya ningún error de compilación. En 2.R, perfecto, compilo bien. Y en general lo que suele pasar en Haskell es que si tu programa compila, probablemente va a andar bien. Los errores, el 99% de los errores aparecen en tiempo de compilación. Cuadrado de, nos ponemos cuadrado de 2, 4, cuadrado de 3, 9, cuadrado de 4, 16. Andando bien. Un detalle cuando uno quiere escribir, por ejemplo, cuadrado o evaluar la función general en un número negativo, ¿no? Es algo que es un error que suele suceder bastante al principio, es que uno suele poner cosas así, ¿no? Cuadrado menos 1. Bueno, esto, fíjense qué pasa, error. Entre paréntesis. Claro, exacto. O sea, lo que está pasando acá quizás es un error que al principio, hasta que uno no ve algunos conceptos de tipado en Haskell, no termina de entender lo que le está diciendo, parece súper indescifrable todo este código, detalle del error. Pero básicamente lo que está diciendo es que acá no está queriendo hacer la función cuadrado, porque en ningún lugar aparece el cuadrado acá, fíjense, y aparecen cosas más complejas. Tiene que ver con que está queriendo hacer la resta. Está queriendo hacer la resta entre cuadrado, es como si yo escribiera esto, cuadrado menos 1. Y no, obviamente no puede hacer esta resta, no puede hacer cuadrado menos 1, porque cuadrado es una función, no es un número. Entonces no puede restarle una función a un número. Eso es lo que está diciendo, es un problema de tipos. Entonces, para que el menos 1 sea el parámetro de la función cuadrado, uno lo tiene que escribir entre paréntesis. Es necesario para que se entienda que todo esto es el parámetro de la función cuadrada. El cuadrado menos 1, ahí sí, me da 1. Bueno, y así las otras funciones, ¿no? Como sería para la función de la norma, podemos escribir de norma de un par. Lo que vamos a hacer es escribir directamente esto, lo vamos a ver en detalle por qué funciona, pero básicamente se llama pattern matching. Directamente escribir cómo son las coordenadas del par. Ese es el parámetro es uno solo, que es este par, ¿sí? No es que tenemos dos parámetros, porque bueno, que no se escriben separados por comas los parámetros, sino separados por espacios. Entonces, esto es un solo parámetro de la función norma, que es un par ordenado de un x y un y. Y lo que hace esta función es calcularte la norma, no, distancia. La función norma lo que me quiere dar es la longitud del vector xy en R2, que básicamente como se calcula haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, fíjense que el código es completamente declarativo, te va a decir exactamente eso. Bueno, la norma de xy es la raíz cuadrada, vamos a usar esta función que ya viene en el preludio de Haskell, que es square root, sqrt, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, hago eso, la suma de qué? Del cuadrado de x más
el cuadrado de i. Esto me da, fíjense, en el PDF estaba la definición, se definía así, la norma de un vector xy es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, está diciendo, en el código en Haskell es esencialmente decir lo mismo, ¿no? La norma de un par xy es la raíz cuadrada del cuadrado de x más el cuadrado de y. Y fíjense que en ningún lado le estoy diciendo que x e y son números, y esto va a compilar perfectamente, eso lo vamos a poder utilizar en el intérprete. Fíjense, hago 2.r, perfecto, ningún error de compilación, y en ningún lugar le dije que la norma era de pares de números. Bueno, eso y funciona perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué no tengo que decirle los tipos? Porque existe la inferencia de tipos. Y se da cuenta que, como estamos usando la función sqrt, la función sqrt toma números y devuelve números, y como estamos usando la función suma toma números y devuelve números, la función cuadrado que definimos toma números y devuelve números, ya sabemos qué tipos son los tipos de entrada y qué tipos son los tipos de salida. No necesitamos explicitárselo en el código. Algo que está bueno en Haskell, que lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, que vamos a hacer una introducción a tipos de datos, es que yo le puedo preguntar el tipo a Haskell de una expresión, o sea, escribiendo 2.t, es otra de las sentencias del GHCI que vale la pena usar seguido, que es preguntar el tipo de datos de una expresión, que fíjense que, si hago así, del tipo de, creo que no hace falta este paréntesis, norma de 1, 2, perfecto, ahí ya te dio el valor, y te está diciendo el tipo, estos 2 puntos, quiere decir el tipo de esta expresión, norma del 1, 2, es un tipo A, pero no un tipo A cualquiera, un tipo de A que es flotante. O sea, todo esto es para decir que el tipo A que viene acá es un tipo flotante. Esto es una clase de tipos, que también vamos a hablar un poco de la clase que viene, que son las clases de tipos, pero que esencialmente funcionan como una forma de hacer lo que en la programación orientada a objetos uno hace cuando tiene clases y subclases, se puede hacer con clases de tipos. Entonces, hay varios tipos que son de la clase floating, como son el tipo float, por ejemplo, es el más usual. Y esto es lo que está diciendo, esta expresión tiene ese tipo, porque la función que estamos usando, ¿cómo se dio cuenta? Que la función raíz cuadrada que estamos usando, el tipo de la función raíz cuadrada es este tipo. Cuando A es un tipo flotante, es una función que va de A en A. O sea, la raíz cuadrada toma un tipo A es una variable de tipo, puede ser cualquier tipo, pero que sea flotante, y devuelve un A. O sea, podría ser, por ejemplo, de float en float, una posibilidad. Esto quiere decir, toma como parámetro un float y devuelve un float. Entonces ahí se dio cuenta cómo era el tipo, así dedujo o infirió el tipo de norma del 1, 2. Pero bueno, esto es una primera aproximación, digamos, por ejemplo, el tipo de suma, vamos a preguntar el tipo de la función suma, es algo parecido, ¿no? Este es el tipo de A en A en A, es decir, toma 2A como parámetros y devuelve un A. ¿Y A qué es? A es un tipo numérico. ¿Está bien? Los tipos numéricos son, por ejemplo, los enteros, los float también son numéricos, etc. O sea, podrían ser enteros, float o otra cosa, pero siempre el mismo tipo, ¿no? Este A es el mismo que este A, es el mismo que este A, sino que aparecería A, B, C, por ejemplo, si fueran tipos distintos. Como mantengo la misma letra, es siempre el mismo tipo. Entonces esta función toma, por ejemplo, dos enteros, que son tipos numéricos, y devuelve un entero. O tomas dos float y devuelve un float. Entonces con todo esto que vimos, ya bueno, pueden jugar un poco con GHC, con el intérprete, definirse funciones, componiéndolas, preguntarle el tipo. Algo que se suele hacer igual también es cuando uno define, volvemos al intérprete, cuando uno define la función, decirle explícitamente cuál es su tipo, pero no es algo que necesite el compilador, sino que es algo como parte de la documentación, podríamos decir, que es decir que esta función normal, ¿qué tipo tiene? Es decir, tiene tipo, por ejemplo, quiero que tome un par de floats, float, y devuelva un float. O sea, quiero hacer la norma de lo que sería esencialmente de R2 en R, ¿no? O de Q2 en Q, porque sabemos que no podemos representar, tampoco vamos a poder representar todos los racionales, pero una buena cantidad. Los tipos van con mayúscula, va a haber, es importante, muy importante en Haskell la distinción de mayúsculas y minúsculas. Fíjense que las funciones siempre las escribimos con minúscula, los tipos los escribimos siempre con mayúscula, y va a haber otra cosa que vamos a definir con mayúscula, que son constructores en nuestros tipos de datos algebraicos, que no tienen nada que ver con los constructores de la programación orientada a objetos, se llaman igual, pero son cosas completamente distintas. Pero los constructores también van a ir con mayúscula. Eso lo vamos a ver también en la clase que viene, pero les adelanto, por ejemplo, el true, que son los booleanos, es un booleano, es un constructor, entonces va con mayúscula. Lo mismo con false. False es el otro booleano. O sea, en bool hay solamente dos constructores que son true y false, y son de tipo bool. Bool sería como boolean en Java. Va con mayúscula porque es un tipo, y true va con mayúscula porque es un constructor. Pero las funciones van a ir siempre con minúscula. Entonces, la diferencia de hacer esto, de agregarle el tipo delante, es más que nada como documentación, y a veces porque uno quiere explícitamente hacer una restricción de tipo, porque recuerden que el tipo de la función norma es mucho más
mucho más complejo, o sea, es más genérico, podríamos decir. Uno puede poner cualquier tipo flotante, y acá estamos poniendo un tipo concreto específico que es float. Entonces a veces si uno quiere restringir así los tipos, lo escribe explícitamente. Entonces ahí podemos ver que si volvemos al intérprete y recargamos, si hacemos ahora dos puntos T, el tipo, para el tipo de norma, ya ahí se ve que lo que toma son lo que pusimos nosotros como tipos concretos, ¿no? No son los genéricos que tomaba antes, sino que es el tipo que especificamos nosotros. Pero es algo usual que cuando definamos nuestras funciones le pongamos explícitamente el tipo, más que nada para documentación, para que se entienda lo que estamos queriendo hacer, pero no es necesario para Haskell porque Haskell lo infiere. Otra forma de escribir restricciones, una forma de escribir restricciones en las funciones, es cortito esto, lo muestro rápidamente, que son las guardas. Las guardas se escriben así, una barra, un pipe, después del nombre de la función evaluada en sus parámetros, y antes del igual, la reescritura que vendría a ser esa expresión, se pone una condición booleana, que sería el caso que le corresponde a esa expresión, ¿no? Por ejemplo, acá lo que querríamos hacer es definir esta función matemática que se define como una función partida. La función partida tiene dos casos, si el x es mayor o igual que 0 o si el x es menor que 0. Estamos definiendo la función módulo, ¿no? La función módulo es el número sin el signo, básicamente. Entonces, cuando es positivo queda igual, pero cuando es negativo le agregamos un menos para que nos dé positivo. Entonces, esto en Haskell se puede hacer así y tiene una expresividad completamente similar a la de la función matemática. Fíjense, se escribe muy parecido. Uno dice absoluto, que es el nombre de la función, en x, sí, o sea, esta guarda se le diría, sí, el x es mayor o igual que 0, o tal que x es mayor o igual que 0, es igual a x, sería la primera línea de la definición de la función, y absoluto de x, tal que x es menor que 0, sería la segunda línea, da menos x. Y otra forma de hacer lo mismo, primero que este absoluto de x acá es innecesario, se puede sacar, no hace falta ponerlo, simplemente uno puede poner también así a la misma altura de la guarda la barrita. Lo que sí va a ser sintácticamente en Haskell importante es mantener a veces una indentación. En ese sentido es parecido a Python, que se maneja con indentación. No hay llaves que abren, llaves que cierran, sino las cosas tienen que estar indentadas adecuadamente. Y en lugar de poner el caso como la condición x menor que 0, como sabemos que si no cae en este caso va a caer en este necesariamente, podemos poner directamente otherwise, que sería como poner en la definición matemática, poner acá en otro caso. En otro caso da menos x. Bueno, otherwise da menos x. Entonces ahí se ve que hay como una definición muy parecida a la de la definición matemática. Lo que sí es importante entender de esto es que acá, solamente dentro de la definición de una misma función, ahí sí importa el orden. O sea, ahí lo que va haciendo al evaluarse la expresión es ir línea por línea en la definición, viendo si corresponde a esa línea. Entonces, si yo escribo acá, por ejemplo, absoluto de menos 5, lo que va a hacer el intérprete es venir acá a la definición de absoluto de x, la primera definición, reemplazar x por menos 5 y chequear si el menos 5 cumple esta condición. ¿Menos 5 es mayor o igual que 0? No, da falso. Entonces va a la siguiente. Va a la segunda línea, chequea, menos 5 da negativo, sí, verdadero. Entonces devuelve menos x. Eso es importante, por ejemplo, en esta definición, porque si en esta definición hubiéramos puesto el otherwise primero y la condición de x mayor o igual que 0 segundo, siempre iba a caer en el otherwise y siempre nos iba a dar menos x, que no es lo que queremos. Entonces acá en esta definición sí importaba que esto vaya primero y esto vaya después. Pero esa importancia del orden es solo dentro de la misma función, no es algo a nivel todo el código, todo el archivo. ¿Está bien? Bueno, esta es como una primera introducción a algunas cuestiones básicas de Haskell. Quería más o menos que tengan una introducción amplia a lo que es la programación funcional.